Buenas, mis hermanos. El Señor nos bendiga mucho, Dios les guarde y nos volvemos a encontrar esta semana con un tema que guarda un poco de relación con lo que vimos la semana pasada. Y es acerca de ese discurso, ese sermón que se le conoce como el sermón del aposento alto. Recordemos esas enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos poco antes de ir al Calvario. En el libro de Juan están escritas todas estas enseñanzas y vimos algo la semana pasada, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a centrarnos en un texto muy conocido y que nos habla muy especialmente acerca de un aspecto muy importante en la vida del cristiano. Y eso es la aflicción. Ese es un tema que muchas veces no nos gusta, pero que es necesario conocerlo y abordarlo. Y bien, este estudio de hoy comienza leyendo con ese versículo, ¿verdad? El Señor les dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo es el último del capítulo 16, ¿verdad? Y recordemos que el 13, el 14 y el 15, y junto con el 17 componen, como dije antes, ese sermón del aposento alto. Bien, acá Jesús, recordemos que en este sermón su propósito es dejar instrucciones claras y precisas acerca de cómo serían los días por venir. Estaba a punto de ser crucificado, él tenía que subir al Padre luego de resucitar, y los discípulos estarían solos. Pero no estarían solos, quizás quedaran solos físicamente, pero el Señor iba a mandar un consolador, un acompañante, alguien que iba a estar con ellos todo el tiempo. Y no solamente con ellos, sino con nosotros. Y está hoy con nosotros en nuestros corazones. Ese es el Espíritu Santo del Señor. Vemos que esta sociedad en la que vivimos, y yo creo que también ha sido la historia de la sociedad en general, siempre ha buscado hacer las cosas, y más aún en esta época, hacer las cosas sin ningún esfuerzo. Es el signo pues, de esta sociedad, del modernismo de la sociedad, hacer todas las cosas automáticas, instantáneas, todo rápido, todo fácil, todo sin ningún costo. Las agencias de viajes se desviven por ofrecer paseos donde vas a estar cómodo, tranquilo, y colocan en las fotografías unos paisajes idílicos. En ningún momento te cuentan los pormenores de lo que significa andar trasteando con una maleta, el aeropuerto, aquello, eso no te lo ponen allí, sino eso. ¿Por qué? Porque la sociedad busca eso, esa tranquilidad, estar pacífico, como si nada les afecte. Buscando eso, la sociedad entonces ofrece diferentes caminos. Y vemos aquí entonces una contraposición bien fuerte con lo que el Señor entonces está enseñando. Ahora, porque el versículo este comienza con una frase muy interesante antes de llegar a ese punto. Y veamos lo siguiente. Como venimos destacando, ¿verdad? La sociedad busca eso, esa solaz, esa paz, esa tranquilidad. Pero el Señor aquí les está advirtiendo a sus discípulos y a nosotros que vamos a tener aflicción. Ahora, antes de decirle esta aseveración, el Señor dice esto, que es el punto del primer el primer punto, porque estamos enfocados nosotros acá, que es: estas cosas os he hablado. ¿De qué cosas estaba hablando el Señor? Así comienza el versículo. Estas cosas te he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, él estaba garantizándole que ellos tendrían paz en él por las palabras que él les había dado.
Ahora bien, ¿de qué palabras está hablando el Señor acá? Podemos ver que durante todos esos capítulos anteriores, porque recordemos que esto comienza en el 13, cuando Él le lava los pies a sus discípulos, y luego comienza entonces a enseñarle a través del capítulo 14, 15, 16, 17, todas estas instrucciones. Ahora, ¿qué dijo el Señor antes de decir, de pronunciar estas palabras de este último versículo? Podemos ver que durante todo el trayecto de esa conversación, de ese sermón en ese aposento alto, salieron a relucir muchas expresiones negativas y expresiones positivas, o mejor dicho, expresiones que mostraban un mensaje negativo y expresiones que mostraban un mensaje positivo. Por ejemplo, podemos ver como mensajes negativos o como expresiones negativas, expresiones como: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso el mundo os aborrece. También a vosotros os perseguirán, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Imagínense esto. Tristeza ha llenado vuestro corazón. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero así como hay expresiones en todo este sermón como esta, también hay expresiones como las siguientes: no se turbe vuestro corazón, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. No os dejaré, no tengan miedo, no os dejaré huérfanos, vendré por vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Ustedes son mis amigos. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Imagínense, todas estas expresiones son a las que Jesús se está refiriendo cuando Él les dice: os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz, para que en Él tengamos paz. Ahora, vemos que el Señor hace ese énfasis allí especial: para que en mí tengáis paz. Ellos no iban a tener paz en los logros que ellos tuvieran. Ellos no iban a tener paz en la ausencia de conflictos. Ellos no iban a tener paz teniendo todo lo que desearan. No. El Señor es claro y les dice: para que en mí tengáis paz. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el Señor acá les dice, les está recordando, les está enseñando, les está diciendo que metan en sus cabezas esa frase: para que en mí tengáis paz. Solamente en el Señor tendremos la paz. Él les advierte que solamente en Él conseguirán la paz y tendrán la paz y podrán disfrutar la paz. Entonces ahí viene con la frase que muchas veces, no sé, que es difícil para nosotros a aceptar o saber que es algo que tiene una certeza ineludible. Y es que Él le dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero recuerden algo que el Señor enseñó acerca de ese mundo antes, o mejor dicho, de que Él habló con el Padre acerca de ese mundo. Él le decía al Padre en oración que los cuidara del mundo, porque ellos no eran del mundo. Tenían que estar en el mundo. Era imposible sacarlos de allí, a menos que cuando partieran para con el Señor. Igual nosotros vivimos en un mundo. Nosotros no somos del mundo. Los valores del mundo nosotros no los practicamos. Pero estamos viviendo en un mundo. La única manera que nosotros no estemos en este mundo es cuando partamos con el Señor o cuando Él venga a buscarnos, ¿verdad? Entonces vemos que Él les dice:
miren, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Mientras ustedes vivan acá, van a tener aflicción. Van a pasar por problemas. Y esta es una palabra que por sí sola causa preocupación, no es agradable oír, de verdad. Y mucho menos, no es grato que se nos asegure que vamos a tener esta aflicción, porque este es el caso que plantea este pasaje. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, nos dice a nosotros que vamos a tener aflicción, no nos está exonerando, no está diciendo, algunos de ustedes tendrán aflicción, quizás pasen por aflicción. No, el Señor está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, eso va. Ahora, fíjense que el Señor se preocupa por esa misma situación y sabiendo que es ineludible que pasemos por allí, Él ora al Padre por nosotros, por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Él ora al Padre y dice al Padre que nos guarde del mal, que nos cuide del mundo, que nos santifique en su verdad, que nos proteja porque nosotros no somos de ese mundo. Ahora, un Dios bueno, ¿por qué entonces permite que nosotros pasemos por aflicciones? Precisamente por su amor. ¿Y por qué por su amor? Recuerden, la disciplina es parte de la formación que tiene que tener el hombre. Padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. No quiere decir ese pasaje nada más que es castigarlo, no. Lo disciplina, o sea, lo somete a una disciplina. Lo somete a un entrenamiento. El padre que ama al hijo lo forma. La disciplina es formación. Y el Padre, el Señor, hacia nosotros, con ese amor, nos da entonces una disciplina. Nos forma. Y parte de esa formación viene a través de la aflicción necesariamente. Vemos en Hechos 14:22 que dice, los discípulos hablando a los hermanos, le decían, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Salmo 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Si Dios es fiel, Él va a afligirnos. Increíble, ¿verdad? Que esto tenga que ver con ese Dios que nosotros hemos... Pero lo que pasa es que es un Dios, cuando nosotros pensamos y nos preguntamos por qué este Dios hace estas cosas, es porque en nuestra mente hay otro Dios, no es el Dios de la Biblia. En nuestra mente tenemos un Dios que es todo paz, que es todo tranquilidad, que es algo que Él nos promete una vida viviendo en las nubes, en ambientes agradables, en ambientes que son irresistibles por lo chévere, por lo agradable, por lo pacífico. Y resulta que la palabra de Dios, el Dios en quien creemos, y que esta es su palabra, nos dice que Él nos va a afligir por su fidelidad, que Él nos va a disciplinar, que las situaciones difíciles en nuestra vida es para formarnos, para templarnos, como dijo Job. Y después que pase todo esto, yo sé que saldré aprobado como el oro. Job estaba consciente de que todo lo que estaba pasando allí era para su formación y su bien. Y fíjense como lo dicen aquí los discípulos. Es necesario que a través de estas muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces vemos que este concepto que el Señor les enseña aquí a los discípulos, de que vamos a pasar por situaciones complicadas y difíciles, son necesarias para que nosotros aprendamos. Y fíjense algo bien interesante. Hay un hecho en la palabra que llama la atención, porque a veces nos preguntamos, ¿si hasta cuándo? O sea que está bien, yo paso por una aflicción y listo ya. No. En la vida cristiana, esta materia tiene varios niveles. Vamos a ver aflicción 1, como en la universidad, como en las clases, ¿verdad? Aflicción 1, pasé la materia, chévere. Ahora viene aflicción 2. Pasé la materia, exhibida, aflicción 2.
Viene aflicción 3, hermano. Y fíjense, nosotros debemos aprender. ¿Por qué? Porque esto se trata es de una disciplina que te va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Ok? ¿Qué pasó con los discípulos cuando estuvieron en la primera experiencia de la tormenta en el mar? Ellos no reconocieron al Señor. Ellos se preguntaron al final, después que el Señor calma la tempestad, oye, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Ellos no vieron allí a Jesús. No vieron su gloria, no entendieron quién era Él. Hizo falta entonces una segunda tempestad para que el Señor calmara, y después que el Señor vuelve a calmar esos vientos, ahí sí ellos dicen, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahí no tenían duda. Aprendieron la lección en su segunda oportunidad. Iremos aprendiendo lecciones. Y una cosa, hermanos, cuando yo hablo de las lecciones, no necesariamente son tragedias, son situaciones de muerte, problemas, situaciones que van a exigir de nosotros disciplina, amor, dominio propio, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son situaciones en que nos vamos a ver exigidos en la fe. Y como les digo, no necesariamente tiene que ser, estoy siendo afligido por una enfermedad. No, puedes estar siendo afligido por una tentación muy fuerte, por una tentación que se te está presentando una oportunidad de ponerte en cosas que no debes, mirando cosas que no debes. Vamos a ser disciplinados. Vamos a ser disciplinados por esta situación. Entonces, allí viene, ¿ok? Y continúa este proceso. Y fíjense ahora lo tremendo. El Señor les dice, confíen, tranquilos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. El Señor está allí enseñándoles o dejándoles en claro que ese mundo del cual él estaba hablando y del cual él les advertía en el que iban a tener aflicciones, él ya lo había vencido. Ahora, ¿qué es vencer al mundo? ¿Qué dice el Señor cuando él está diciendo que ha vencido el mundo? ¿Qué quiere decir? Bien, vamos primero a ver qué es el mundo. Pero cuando nosotros oímos la palabra mundo, bueno, se nos viene un globo terráqueo, se nos viene un mapa mundi, se nos viene la gente, se nos viene la situación, se nos vienen muchas cosas. ¿Okay? Según la palabra y según el concepto, vamos a decir, la sección con la que el Señor estaba manejando la palabra aquí de mundo, tiene que ver con las cosas que nos ofrece esta sociedad. ¿Y por qué yo digo eso? Fíjense, cuando vamos a la palabra, vemos que esa es la sección con que se maneja esta palabra. Vemos en Juan que él habla acerca de las cosas del mundo. Y fíjense lo tremendo. El mundo es tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso lo explica Juan. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Entonces, el mundo está constituido por esto. Y estos son sus valores, ¿verdad? Esta es una sociedad en la que vivimos que esos estándares y valores, ¿verdad?, influyen en la conducta del hombre. Ahora, Jesús venció a ese mundo. ¿Y cómo venció Jesús a ese mundo? Recordemos lo siguiente. Cuando Él fue tentado en estas tres áreas. En estas tres áreas fue que Satanás tentó a Jesús. Y en estas tres áreas fue que tentó a Eva. Y Eva cayó. Y en estas tres áreas también él tentó a Salomón y lo hizo fracasar después de ser un extraordinario rey.
Bien, entonces vemos que estas tres cosas son las que utiliza el enemigo para tentar al cristiano. Y veamos qué significan estas tres cosas. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos físicos, hermano. La sensualidad, no solamente sexo. La sensualidad es todo lo que se siente, todo lo que queremos experimentar, lo sensitivo, lo agradable que puede ser hoy muchas cosas como que nos atraen y que de repente no son cosas que pudiéramos en un aspecto de hablar que fueran malas, pero que se desbordan, ¿ok? Porque en el caso fíjense en el caso de Jesús, y cuando él es tentado en esta área, ¿cuándo fue tentado en esta área? Cuando tuvo hambre. Tuvo hambre y Satanás le dijo, conviértela. ¿Qué era malo? ¿Que él tuviera hambre? No. Era la forma como él lo iba a solucionar. ¿Me entiendes? Entonces, no es malo el sexo. Pero cuando fuera de los patrones normales, ahí es malo. Ahí está el error. ¿Ok? No es malo comer. Pero cuando eso se sale de control, ahí la cosa cambia. Y eso es los deseos de la carne. Cuando estos se desbordan, cuando no son controlados, por ahí el enemigo ataca. Los deseos de los ojos. ¿Qué es los deseos de los ojos? El deseo de poseer cosas, tener cosas, cualquier cosa, dinero, propiedades, lujos, tener cosas. Y usted dirá, pero es malo tener cosas, cuando igual que sucede con los deseos de la carne, se salen de control. Y lamentablemente, no sé basado en qué hemos oído mucho, se ha hecho muy popular el hecho de que el cristiano tiene que ser rico. Algunas personas lo piensan así, y la palabra más bien dice todo lo contrario. Y fíjense algo, y no quiere decir que alguien cristiano pueda tener un éxito laboral, un éxito profesional, y tenga muchos recursos. Eso no está mal. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esos recursos? ¿Se convertirá eso en nuestro Dios? ¿Acaso cambiaremos la seguridad, la confianza y la fe que tenemos en el Señor y la desplazaremos a aquello? Allí donde está el detalle. Hay un hermano, y voy a contarles esto rapidito. Hay un hermano muy famoso. A lo mejor ustedes cuando oigan el nombre se enterarán de que es hermano. Y es un gran hombre del Señor. Bueno, no sé si ha fallecido. Que es C.S. Lewis. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia. Esta novela extraordinaria que ha sido llevada al cine y eso. Eso a él le produjo, o le reportó una cantidad de dinero enorme. Este hombre, millonario, hermano cristiano, tremendo hermano, escritor de estas novelas, por todos los derechos de autor y todo eso, él recibió una cantidad enorme de dinero. Y este hombre vivía normalmente, como cualquier persona, trabajador de clase media. Tenía un pequeño apartamento. Todo lo que él ganaba, todo, con excepción de lo que usaba para vivir, que por cierto, como les digo, muy frugalmente, muy sencillamente. Este hombre todo lo invertía en la ayuda a los necesitados y en la obra, en la extensión de la obra, financiando enseñanzas, seminarios y misioneros para todo el mundo. ¿Ven la diferencia? Él puede ser rico, pero ¿ven la diferencia? ¿Acaso ese no será el modelo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida para manejar lo que Él nos da? Pensemos en eso. Sigamos. Vamos a seguir. La vanagloria de la vida, la fama, la posición, el dominio, el estatus, el ser reconocido como el mejor. Eso nos llama mucho la atención. Y en esa área también Satanás tentó a Jesús, y ya lo vamos a ver. 1 Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, si nosotros tenemos que buscar una gloria, un reconocimiento, un estatus en el Señor.
Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, dice la palabra. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú quieres otra cosa, busca la gloria, el reconocimiento para ti. Hermano, es triste ver ahora una serie de personas atrás de un reconocimiento, atrás de un like, atrás de la fama por las redes sociales. Hermanos cristianos que se dicen alabadores del Señor, ¿sí? Salmistas, hermanos deseando un Grammy. O sea, deseando el reconocimiento de la gente y no leen la palabra que dice, y lo voy a leer de nuevo, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todo nuestro proceder debe estar dirigido a la gloria del Señor, a exaltar al Señor, más nada. Cualquier otro reconocimiento, como decía Pablo, todo lo tengo como pérdida. Todo como que si no valiera nada. Entonces, en estas tres conductas fue que el enemigo tentó al Señor. Pero ¿cómo respondió el Señor? Con la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra del Señor. Fíjese que él de una vez, viendo que Jesús tenía hambre, porque recordemos que Jesús era un hombre que sentía hambre, y teniendo ese tiempo de ayuno, siente hambre, y entonces Satanás lo tienta y le dice, tú puedes convertir las piedras en pan. ¿Y acaso no era eso posible? Claro que sí. Pero entonces el Señor de una vez, con la misma palabra, le responde inmediatamente. ¿Qué tocó el Señor, qué tocó el enemigo allí? Los deseos de la carne. Jesús en su carne tuvo deseos de comer. Y entonces él, inmediatamente, el Señor le responde a él. No solo de pan vivirá el hombre. Él le dice en Deuteronomio 8:3, aunque en esa época no estaba los números de los capítulos y los versículos, eso es muy posterior, pero en el libro de Deuteronomio, en la ley, el Señor recuerda y le dice a Satanás que no solo de pan vivir el hombre, en Deuteronomio lo dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El enemigo no se queda tranquilo y entonces incluso intenta utilizar la palabra para tentar al Señor. Y le dice que se lance, lánzate. Pues los ángeles van a venir. ¿Y acaso no era verdad eso? Eso lo dice el Salmo 91. Pero el Señor le responde con Deuteronomio de nuevo y le dice, no tentarás a Jehová, vuestro Dios. Él estaba atacando en ese momento la vanagloria de la vida. Imagínese ese espectáculo lanzándose Jesús de un obelisco y que lo rescaten los ángeles. Imagínese impacto publicitario. O sea, imagínese todo lo que iba a suceder. La gente se iba a volver loca cuando vieran eso. Mas Jehová, mas el Señor no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él no buscaba esa gloria. Él no quería ese tipo de situación. Además, que no iba a obedecer lo que dijera Satanás. Y por eso se le dice, como dice la palabra, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Por último, entonces él también lo ataca por los deseos de los ojos, de tener, de ser el rey. Él mismo había desechado ser rey, ¿verdad? Siendo el rey, él bajó a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Y entonces ahí el enemigo lo tienta y también el Señor vuelve a responderle con la palabra, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Vemos lo importante y lo interesante aquí, de que a cada tentación el Señor respondió con la palabra del Señor, con su palabra. Ese punto fundamental. Entonces, recordemos que él comenzó diciéndoles a ellos que iban a tener aflicciones, pero que confiaran porque él había vencido al mundo. Él les demuestra, he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, pueden confiar en mí. Podemos confiar en el Señor, hermano. Él venció al mundo.
Nosotros, ¿cómo podemos vencer también? Haciendo lo que Él hizo, siguiendo su ejemplo. ¿Cómo venció Jesús el mundo? Con la palabra, haciendo lo que estaba en la palabra y respondiendo a cada tentación con su palabra. Toda tentación que venga a ti va a tener una respuesta en la palabra. Por eso debemos empaparnos de ella, hacer la vida en cada uno de nosotros para que podamos estar tranquilos y firmes. Él venció al mundo y en esa obra de vencer al mundo nosotros podemos estar confiados plenamente. Van a venir las pruebas, van a venir las aflicciones, Él mismo nos lo dijo. Pero ¿qué debemos estar entonces nosotros? Confiados. ¿Confiados en qué? Confiados en que no vamos a caer. Confiados en que vamos a estar firmes. Confiados en que Él está con nosotros y va a pasar ese valle de sombra junto a nosotros y nosotros con Él. Y no nos va a eximir, pero vamos a pasar con Él y entonces saldremos triunfantes. Allí radica la vida victoriosa del cristiano, en que el Señor acompañe cada uno de sus pasos, en que la presencia del Señor esté allí en su corazón y lo acompañe en cada uno de sus pasos. Recordemos Juan 17:17. El Señor le dijo a su Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No abandonemos su palabra. Hagámosla por obra en la vida de nosotros cada día más, para que Dios pueda estar en nosotros, cuidándonos, guardándonos y llevándonos por el camino correcto, el camino que nos llevará a la vida eterna. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Reciban una gran bendición en esta mañana. Dios me los guarde.